Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elin Quintero y actualmente curso la materia de Teoría de Control 1, donde a continuación les voy a presentar el ejercicio corto número 3. Aquí podemos ver el diagrama de bloques del cual debemos obtener la función de transferencia TS. Bien, primeramente observemos qué tenemos. Tenemos 5 bloques, 2 sumadores, y a simple vista podemos observar dos casos de retroalimentación. Este sería el primero y este sería el segundo. Bien, como sabemos, debemos ir disminuyendo lo más posible el diagrama de bloques desde adentro hacia afuera, por lo que yo inicialmente trabajé los dos bloques de S en serie, por lo que aplicamos la regla número 4. Entonces, la regla 4 dice que si tenemos un bloque G1 y un bloque G2 en serie, este se puede convertir en un bloque G1 por G2. Si bien podemos observar que esta forma que tenemos aquí es la misma forma que aparece en la regla número 4. Por lo tanto, al multiplicar S por S, obtenemos S cuadrado. Bien, ya tenemos entonces nuestra primera reducción, la cual nos quedó entonces en S cuadrado. Ahora, puedo observar que esto que está aquí son dos bloques en paralelos que están entrando a un sumando. Aquí podemos aplicar la regla número 5, que nos dice que si tenemos un bloque G1 y un bloque G2 entrando a un sumador, podemos colocarlo de la siguiente forma: G1 más G2. Por lo tanto, nos quedaría S cuadrado más 1 sobre S, que es lo que tenemos entonces aquí. S cuadrado más 1 sobre S. Bien, ahora voy a resolver este factor para poder que quede de la mejor forma. Resolviendo entonces sacamos el mínimo común, que es S, y nos quedaría S al cubo más 1 sobre S, recordando que aquí en este caso sería S en el denominador y se multiplica por S cuadrado, quedaría la S al cubo, y acá entonces quedaría sobre 1 por 1. Una vez que ya realicé esto, ya lo coloqué nuevamente en el bloque y me quedaría esta forma. Ahora puedo observar que nuevamente tengo dos bloques en serie y puedo aplicar la regla número 4, que ya sabemos que sería multiplicar este bloque por este. Por lo tanto, me queda de la siguiente forma: S al cubo más 1 sobre S cuadrado. Luego de haber realizado esto, entonces me queda lo siguiente: S al cubo más 1 sobre S cuadrado. Y puedo observar entonces que ya solamente me quedan las dos retroalimentación, que sería esta que tenemos aquí con el bloque S, y la de arriba, que solamente se tomaría como 1, ya que no tiene ningún bloque. Por lo tanto, para este caso podemos aplicar la regla número 13, que sería para lazo cerrado, donde nos dice que si tenemos G1 y un G2, se debe transformar a la siguiente forma: G1 sobre 1 más G1 por G2. Por lo tanto, mi G1 vendría siendo el S cubo más 1 sobre S cuadrado y mi G2 sería S. Teniendo así entonces S al cubo más 1 sobre S cuadrado en el numerador, siguiendo la siguiente fórmula, y en el denominador tenemos 1 más, recordando que este más proviene de cuando tenemos la forma más menos. Si aquí hubiéramos tenido más y más, entonces aquí hubiéramos tenido un menos. Siguiendo entonces acá, colocamos G1, que sabemos que es esto que tenemos aquí, por G2, que sería la S. Haciendo esta multiplicación, me queda S a la cuarta más S sobre S cuadrado. Nuevamente aquí sacamos mínimo común, que sería S cuadrado, y entonces yo puedo simplificar el S cuadrado que tengo aquí
por el que tenía acá arriba. Ya sabemos que tenemos acá numerador, denominador y acá numerador, denominador. Entonces, luego que hago esto me queda en el denominador s cuadrado más s a la cuarta más s, y en el numerador s al cubo más 1. Este sería nuestro bloque final, que colocamos entonces en el siguiente paso. Tendría entonces lo siguiente: otro caso de retroalimentación, donde puedo observar que entonces sería la parte de arriba y me quedaría más y menos. Nuevamente tenemos esta forma de lazo cerrado. Por lo tanto, podemos aplicar la regla número 3, quedándonos así s al cubo más 1 sobre s a la cuarta más 2 más s sobre 1 más s al cubo más 1 sobre s4 más s cuadrado más s. Recordamos que nuestra G2 en este caso sería 1, ya que no teníamos ningún bloque en la retroalimentación de arriba. Por lo tanto, eso sería lo mismo que decir el G1 por 1. Nuevamente aquí aplicamos mínimo común. Se me cancelan estos dos denominadores y me queda entonces s a la cuarta más s cuadrado más s más s al cubo más 1. Esta entonces vendría siendo el resultado de mi función de transferencia. Ya vimos que se ha reducido en su totalidad todo el esquema de diagrama de bloques, por lo que ya no nos queda más que reducir, y tenemos así finalmente la función de transferencia, que sería ts es igual a r ds sobre cds, que eso sería igual a s al cubo más 1 sobre s a la cuarta más s al cubo más s cuadrado más s más 1. Bien, aquí tenía otra forma de ver el caso de retroalimentación, donde yo decía que podemos aplicar aquí la regla número 2, que nos menciona que cuando tenemos este caso de un sumador, por así decirlo, con 3 signos, podemos aplicar la regla número 2, la cual menciona que si tenemos este sumador, ya sea más, menos, podemos transformarlo de la siguiente forma. Podemos poner primeramente un sumador que tenga más y menos, y el otro que entonces quedaría con el sumador de la parte de arriba, que sería entonces más y más. Para este caso entonces podríamos aplicarlo y nos quedaría acá más menos en el primero, que sería el del bloque S, y podemos hacer uno acá donde se ve este, que quedaría entonces menos y más, y quedaría entonces con la retroalimentación de 1. Aquí podemos observar que más o menos pude hacer el diagrama para ese caso, pero bueno, en mi opinión pienso que ya como conocemos las reglas de los diagramas de bloque, se me hizo más fácil resolverlo de una vez por la regla número 13 en ambas partes, y aplicaba entonces la regla, y no pienso pues que no era necesario realizar este paso para reducir un poco el tiempo. Entonces, adicional a esto, yo realicé en MATLAB una comprobación de mis resultados mediante las fórmulas que se deben utilizar, donde para cada bloque yo le asigné G1, G2, G3, G4, G5. Aquí podemos observar que estos vendrían siendo los valores de ellos. Entonces, primeramente apliqué GS de series, que fue para mis dos bloques iniciales, que vendrían siendo estos de acá, S por S. Sabemos que la respuesta de aquí fue S cuadrado. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula en MATLAB, puedo ver que mi respuesta fue de S cuadrado. O sea que inicialmente ya tenemos esto correcto. En segunda parte utilicé G paralel, que fue entonces la parte que sigue acá,
cuando teníamos el s cuadrado en paralelo con el 1 sobre s. Así que al aplicar eje paralelo de gs por g4, obtuve lo siguiente: s al cubo más 1 sobre s, que podemos ver que fue lo que obtuve aquí al aplicar la regla número 5, que me quedó entonces lo siguiente: s al cubo más 1 sobre s. Ya tenemos nuestra segunda parte correcta. Ahora nuevamente aplico g de serie para el resultado de gp con el g3. En este caso sería el resultado que obtuvimos de esta con esta, que sería entonces s al cubo más 1 sobre s cuadrado. Podemos ver que esto fue lo que obtuve, s al cubo más 1 sobre s cuadrado. Por último, una vez que ya teníamos esto, veníamos con las dos retroalimentación. Aquí nuevamente dice feedback, utilicé la fórmula de feedback de gs por la retroalimentación de 1, por eso coloqué el número 1, que vendría siendo entonces la última que yo hice acá en este caso. Pero pues también vi que realmente podíamos haber iniciado con esta o con esta. El resultado no debe variar. Así que aquí inicié al revés. Aquí utilicé la del 1 y la respuesta de esa me dio s al cubo más 1 sobre s al cubo más s cuadrado más 1. Puedo observar que esa fue la respuesta que obtuve para el caso de la retroalimentación del 1, pero de forma diferente, cosa de que al final sí me debe dar lo mismo. Entonces aquí obtuve s al cubo más 1 sobre s al cubo más s cuadrado más 1 para la retroalimentación del 1, pero finalmente cuando hice la retroalimentación del s, que en este caso sería nuestra G5, que vendría siendo entonces esta retroalimentación de aquí, obtuve mi función de transferencia final, que es s al cubo más 1 sobre s a la cuarta más s al cubo más s cuadrado más s más 1. O sea que al aplicar ambas formas hacer en la retroalimentación del 1 primero o hacer la retroalimentación del s, no me afectó mi respuesta final. Me quedó exactamente igual a la que obtuve con mis fórmulas mis reglas de los diagramas de bloque. Así que ya verifiqué mi respuesta con las fórmulas de MATLAB. Muchas gracias.